Norma Piña, como un acto de sumisión, se reúne con Fernández Noroña y le plantea rendirse y permitir que suceda la reforma al Poder Judicial. ¿Quieres saber a qué tipo de negociación está llegando Norma Piña con la 4T? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Parece que la guerra entre el Poder Judicial contra los otros dos poderes de la Federación va llegando a su fin, y mucho antes de lo que esperábamos, pues solo pasaron 24 horas después de que la doctora Claudia Sheinbaum firmara estas leyes que blindan la reforma al Poder Judicial de las resoluciones de Norma Piña. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la misma presidenta de la Corte dobla las manitas y se postra ante el presidente del Senado, Fernández Noroña, el cual ya le había amenazado con un juicio político desde el Poder Legislativo. Pues vamos a revisar la información porque hay muchísimo que abarcar. Y es que el día de hoy, desde muy temprano, sorprendentemente se le vio a Norma Piña llegando de forma muy apurada al Senado de la República. Bastante bien guardadito lo tenía Fernández Noroña, porque justamente fue él quien la escoltó hasta la tribuna de la sede del Senado en Xinotecatl, en la Ciudad de México. Estos ciudadanos, más que ser un evento solemne en el Senado, sientan precedentes de una sumisión de la Corte hacia el Poder Legislativo y Ejecutivo. Pues a pesar de que el día de ayer Norma Piña y su grupo de achichincles en la Corte resolvieran que la reforma constitucional es inválida, pues no le surtió efecto y no le bastó, y ahora se ha confirmado que está entablando el diálogo con Fernández Noroña y un grupo de legisladores morenistas para negociar justamente esta reforma en los términos que le convengan también al Poder Judicial, y que de esta forma Norma Piña repliegue o mande a guardar a las oficinas a todos sus trabajadores golpistas, que si bien sabemos tienen más de 50 días en paro y han causado un daño al erario de más de 9,000 millones de pesos por estar cobrando sin trabajar. Vamos a escuchar rápidamente a Fernández Noroña dándole la bienvenida a Norma Piña en el Senado y confirmando que justamente la presidenta de la Corte ya ha rectificado de alguna manera y ya han entablado un tipo de diálogo con el Poder Legislativo para establecer una negociación referente a la reforma judicial. Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición de nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Vamos a ver si se logra. En un principio, ¿quiénes pactaron este acuerdo? Ya lo dije, que ha habido un diálogo permanente de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de nuestro líder de la mayoría, Dan Augusto López Hernández, y de un servidor. Les voy a dar una primicia. Ya hicimos comunicación. Y yo espero que avancemos en algunas cosas. Dispuesta al diálogo. ¿Y usted qué le parece que haya ya esta...? Pues me parece muy importante que esté dispuesta al diálogo y que espero que materialicemos acuerdos que superen ya toda la controversia que ha habido. Denunció hace unos días algunas trabas que no nos habían... Por eso, ya hicimos contacto y hay posibilidades de diálogo. Yo sigo haciéndoles un llamado. Vi el documento insolente con que me respondió la presidenta de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña.
Lo que me dice en esencia es que le dieron atribuciones para violar la Constitución. Como lo dijo la compañera presidenta, y lo reitero yo también, el primer domingo de junio de 2025 se van a elegir las personas juzgadoras. No pueden tampoco detener el proceso electoral. Y pues sí, ciudadanos, esto solamente nos deja entrever una cosa. Norma Piña, a pesar de sus resoluciones que son inválidas, sabe que no tiene el poder para detener la reforma al Poder Judicial, y que inclusive esto le saldría un tiro por la culata, pues al final del día estaría orillando a estos legisladores a promover un juicio político en su contra. También sabemos que en la política todo es tiempo, como decía el presidente Andrés Manuel, también es suerte y también son coincidencias. Pues coincidentemente, después del lamentable fallecimiento de la maestra Ifigenia, la cual dicho sea de paso era la presidenta de la Cámara de Diputados, ahora se ha designado al morenista Sergio Gutiérrez Luna para presidir la Cámara de San Lázaro. Bien recordamos que Sergio Gutiérrez Luna hace unos días puso sobre la mesa la posibilidad de un juicio político en contra de Norma Piña y de los jueces que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Pues el miedo no anda en burro, y Norma Piña justamente por eso ha decidido reunirse con Fernández Noroña para doblar las manitas y tratar de negociar una tregua o llegar a un punto medio. Sabemos que esta señora no tiene margen de negociación y no está en posición de poner sus términos o de querer negociar algo que ya está decidido. Digamos que Norma Piña está tomando el camino fácil y el que debió haber tomado desde el principio, que es simplemente negociar y atenerse a esta elección de jueces en la Suprema Corte. Que dicho sea de paso, eso no la ha detenido para enviar a su grupo de achichincles directamente a la sede de la Cámara de Diputados en San Lázaro, para de esta forma manifestarse a las afueras mientras se hacía este nombramiento de Sergio Gutiérrez Luna como nuevo presidente de la Cámara Legislativa. Como dijimos anteriormente, en la política todo es tiempo y nada es coincidencia. Por el otro lado, vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum celebrando esta situación y adelantando que a pesar de cualquier estrategia sucia y plan secreto de Norma Piña, sí se va a realizar la reforma al Poder Judicial y su convocatoria va a seguir adelante conforme a lo establecido en el Senado, conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral este mismo fin de semana. Vamos a escucharla porque es verdaderamente imponente la manera en la que la presidenta da un puñetazo sobre la mesa y pone en su lugar a la señora Norma Piña. La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. No, ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, no hay, ya es constitucional. Entonces no hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va, eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en las urnas. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió. Y pues sí, ciudadanos, ya vemos cómo es que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado Fernández Noroña no se doblan ante Norma Piña y les plantan cara para hoy en día tener a esta señora sometida y de rodillas ante el pueblo mexicano. La hemos visto pasar de ser muy combativa a ser inclusive muy lambiscona con el gobierno mexicano y con las autoridades de la 4T. Hace unos días la vimos llegando al funeral de la maestra Ifigenia Martínez, que de manera casi irónica vemos cómo es que Norma Piña está tratando de limar asperezas de alguna manera como un camino de escape si es que sus intentos desde la corte no surten efecto. Pues ya vio que inclusive el INE ya le está plantando cara también en la corte, lo cual la dejaría en inferioridad numérica a esta señora. Pues el día de hoy, en el juicio electoral que promovió la Suprema Corte en contra de la convocatoria de la elección de jueces, magistrados y ministros, el Tribunal Electoral ha señalado que los juzgadores de la Suprema Sala carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales o actos contenidos específicamente en la ley electoral, además de que hay una invasión de atribuciones de parte de la Suprema Corte al propio Tribunal Electoral. Es así, según el propio INE y Guadalupe Tadei, estas acciones y decisiones constituyen un conflicto de intereses en la impartición de justicia
que pretende llevar a cabo. A la par, expuso que si al final se emiten resoluciones declarando fundados dichos juicios, todo esto podría evitar que la reforma constitucional se aplique. Es decir, ciudadanos, el INE, así como el Tribunal Electoral, se están pasando por el arco del triunfo las resoluciones judiciales que manden Norma Piña por medio de estos juicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También están diciendo que los amparos promovidos para echar abajo esta reforma no son aplicables, y más aún cuando la doctora Claudia Sheinbaum ya envió estas dos leyes de reforma, las cuales vienen a complementar el proceso de elección de jueces en 2025. Ya se establecieron las fechas, los requisitos y el proceso entero de esta elección de jueces, magistrados y ministros, y ya no hay ningún pretexto en la Corte para invalidar o tratar de dilatar esta reforma, al menos en el primer paso de esta reforma judicial, que es justamente donde se han agarrado estos jueces para judicialmente invalidarla. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que en menos de 24 horas Norma Piña dobla las manitas y ve acabadas todas las opciones de echar abajo esta reforma que ya fue aprobada y elevada a rango constitucional por estos legisladores y por el mandato de más de 36 millones de mexicanos. Ya veremos qué pasa en el transcurso de la semana y veremos cómo es que para el día 13 de octubre se da arranque en la convocatoria y los sorteos para poder decidir o disponer de estas elecciones de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Por lo mientras, que Norma Piña siga su juego de poder y que siga dando patadas de ahogada, porque ya bien sabe que se le está acabando el oxígeno y que no le queda de otra más que alinearse a la 4T o simplemente morir ahogada por las mismas aguas de la corrupción. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la nueva postura de Norma Piña? ¿Ustedes creen que se vaya a alinear con la 4T? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!